Bienvenidos a esta videonarración de enfoques de enseñanzas de la literatura. Hoy vamos a aprender sobre otros enfoques dedicados a esta gran enseñanza. Soy Natalie Muñoz. Hola, mi nombre es Nicole Caso. Soy Alison Araujo. Soy Yandra Félix y seremos sus servidoras en esta narración. A través del tiempo, sabemos que la literatura es como un espejo con múltiples ángulos y enfoques. Cada uno nos permite descubrir un matiz distinto de esta gran arte, como el enfoque histórico, el cual nos recuerda que toda obra nace en un tiempo y en un lugar, dialogando con su sociedad y sus acontecimientos. El enfoque temático, que nos invita a seguir los grandes hilos universales, el amor, la muerte, la libertad, la identidad, que atraviesan culturas y épocas. Y por último, pero no menos importante, el enfoque constructivista, que nos abre la puerta a la participación activa. Aquí, el lector no recibe información pasiva, sino que construye sentido, interpreta y transforma la obra desde su experiencia. Con estos tres caminos iniciales tenemos tres llaves para entrar a la literatura y con ellas conocer cuáles son los otros enfoques que se involucran en las enseñanzas de la literatura. El enfoque conductivista es una teoría del aprendizaje que se centra en la conducta observable del ser humano. Plantea que aprendemos a través de la relación entre estímulos y respuestas, es decir, que reaccionamos ante lo que ocurre en nuestro entorno. Sus principales representantes fueron John Waxman y Frederick Skinner. Según este enfoque, el aprendizaje se logra mediante el uso de refuerzos y castigos. Por ejemplo, cuando un estudiante recibe una recompensa por hacer bien una tarea, es más probable que repita esa conducta. A esto se le llama refuerzo positivo. De igual manera, los castigos se utilizan para disminuir comportamientos no deseados. En el aula, el docente tiene un rol activo, ya que dirige el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el estudiante responde a estos estímulos que se le presentan. Este enfoque es útil para desarrollar hábitos, disciplina y habilidades básicas. Sin embargo, también tiene limitaciones, ya que no toma en cuenta los procesos internos del pensamiento, como la creatividad o la comprensión profunda. Aún así, sigue siendo una base importante de la educación. Las características del enfoque conductivista. 1. Se centra en la conducta observable, es decir, que solo estudia lo que se puede ver y medir y no pensamientos internos. 2. Relaciona lo que es estímulo y respuesta, es decir, que el aprendizaje ocurre cuando un estímulo del entorno provoca una respuesta en el individuo. 3. Usa el refuerzo y el castigo. El refuerzo son premios para aumentar conductas positivas y el castigo es para disminuir conductas no deseadas. 4. Aprendizaje por repetición. Tenemos que tener una práctica constante para ayudar a fijar los conocimientos y hábitos. 5. Enseñanza dirigida por el docente, es decir, el profesor controla el proceso de enseñanza y organiza los estímulos. 6. Tenemos que tener un rol pasivo del estudiante. El alumno responde a lo que el docente propone sin mucha participación activa. 7. Evaluación objetiva y medible, es decir, se valoran los resultados concretos como respuestas correctas o conductas logradas. Y por último, la importancia del ambiente. El entorno influye directamente en el aprendizaje. El enfoque sociológico en la enseñanza de la literatura es una perspectiva pedagógica que analiza las obras literarias como productos sociales, es decir,
como manifestaciones que reflejan la realidad histórica, cultural, económica y también política de una sociedad determinada. Desde este enfoque, la literatura no se estudia únicamente como una obra artística o algo estético, sino como un medio para que podamos comprender las relaciones sociales, conflictos, ideologías y valores presentes en una época. La enseñanza se orienta a que el estudiante interprete los textos literarios, considerando el contexto social en que fueron creados y también el impacto que tenga en la sociedad. Asimismo, este enfoque concibe al lector como un sujeto activo que interpreta la obra desde su propia realidad social, estableciendo así conexiones entre el texto y su entorno. Por tanto, la literatura se convierte en una herramienta para el análisis crítico de la sociedad. Características del enfoque sociológico en la literatura. Analiza la literatura como producto social, relaciona la obra con su contexto histórico y cultural, también estudia temas como desigualdad, poder, cultura y sociedad, promueve el pensamiento crítico en los estudiantes y considera al lector como parte del proceso social. Pasamos con la importancia del enfoque sociológico. En la enseñanza de la literatura, el enfoque sociológico es importante porque permite comprender la literatura más allá del texto, conectándola con la realidad social, ayuda a los estudiantes a desarrollar una conciencia crítica sobre su entorno, favorece la interpretación profunda de las obras literarias, relaciona la literatura con problemas sociales actuales y contribuye a formar ciudadanos reflexivos y críticos. Por ejemplo, al nosotros leer una obra literaria, el enfoque sociológico no solo analiza la historia, sino que también se pregunta, ¿qué realidad social refleja? ¿Qué problemas sociales aparecen? ¿Cómo viven los personajes según su clase social? Esto permite entender la literatura como un espejo de la sociedad. Ya para culminar, el enfoque sociológico en la enseñanza de la literatura permite comprender que las obras literarias no surgen de manera aislada, sino que están profundamente relacionadas con la sociedad en la que se producen. Este enfoque fomenta el análisis crítico, la reflexión social y una comprensión más profunda de la realidad a través de la literatura. Hablemos un poco sobre lo que es el enfoque formalista. Este es una corriente de análisis literario que entiende que la literatura es un sistema organizado de elementos lingüísticos y estructurales. Desde su perspectiva, entiende que lo esencial del texto no es sobre lo que dice de la realidad, sino, por ejemplo, en cómo está estructurado específicamente para que tenga un efecto estético hacia lo que es el lector. Una de las principales características de lo que es el enfoque formalista es que prioriza la forma sobre el contenido, enfocándose en cómo se expresa el mensaje. También estudia los recursos literarios como metáforas y repeticiones, ya que estos producen el efecto estético en el lector. Además, introduce el contexto de extrañamiento, que consiste en presentar la realidad de manera diferente para llamar la atención y hacer reflexionar. Ya basándose en ejemplos directamente en el aula, este enfoque se aplica cuando el docente pide analizar un texto sin centrarse en el autor, sino en su estructura. Por ejemplo, en un poema se puede identificar la rima, las figuras literarias o el efecto del lenguaje. En el cuento se puede analizar el tipo de narrador o en el orden de los hechos. Por otra parte, como la ventaja es que el enfoque formalista ayuda a desarrollar la observación y el análisis detallado. Sin embargo, su limitación es que deja de lado lo que es el contexto histórico y social. Este enfoque es importante porque enseña a entender cómo funciona la literatura
desde su forma, permitiendo apreciar mejor su valor artístico. El enfoque didáctico en las enseñanzas de la literatura concibe al texto como una herramienta para desarrollar habilidades lingüísticas, críticas y comunicativas. No se limita simplemente a ver el disfrute estético de una obra literaria, sino que va más allá. Ayuda al estudiante a ver la literatura como un espacio donde puede aprender a leer, a escribir, a dialogar y a interpretar desde su realidad. Esto hace que las obras literarias se integren a la formación íntegra de los estudiantes. Dentro de las características del enfoque didáctico, encontramos la literatura como recurso para fortalecer la comprensión lectora y la expresión escrita. Se promueve el análisis crítico y la reflexión sobre valores, sociedad y cultura. Al mismo tiempo, se favorece la interdisciplinariedad, conectando la literatura con la historia y el arte con las ciencias. Se centraliza la formación integral, es decir, la sensibilidad estética, el pensamiento crítico y las habilidades comunicativas. Este enfoque se adapta a distintos niveles educativos, integrando metodologías activas como proyectos, talleres y el aprendizaje colaborativo, buscando que el estudiante vea la literatura como algo útil y cercano a su vida cotidiana. Pero nos preguntamos, ¿cuáles son las formas de aplicar el enfoque didáctico al aula? Podemos hacerlo a través de lecturas guiadas con preguntas de interpretación, también con la producción de textos propios inspirados en obras literarias, así como con debates, mesas redondas, portafolios digitales o recursos multimedias, como es el ejemplo de esta videonarración, entre otras formas. Desde una perspectiva general, estos enfoques nos han enseñado que debemos explorar la literatura como una disciplina que forma, refleja y transforma. Entre los enfoques que hemos recorrido, nos gustaría saber ¿cuál consideras más útil para acercar la literatura a la vida cotidiana y a la enseñanza? Déjanos saber en los comentarios.